Y él dijo, no, ahí me dijo, pastor. Bueno, todavía no era pastor. Él ahí como Flavio también no me conoció como pastor. Por mi nombre me seguía, él ya está acostumbrándose, pero al principio me hablaba por mi nombre, como me decía don Rubén. Me dijo ese día que fui, don Rubén dice, Dios me dijo que fuera a juicio. Digo, Daniel, si te dijo, ve. Y el abogado le dijo, tú estás loco. Te están ofreciendo 30, agárralos. Y él dijo, no, vamos a juicio. Se presentó a juicio y un hombre que solamente estudió tercero de primaria tuvo el poder para tener más sabiduría que el abogado y que el juez. Cuando él dijo, voy a juicio, el juez tomó un break, se fue y regresó, le dijo, señor, le llamó por su apellido, señor, yo no sé qué está pasando, te tengo que dejar ir. Y lo dejó ir. Gloria a Dios. Lo dejó ir, hoy estuvo aquí. Estuvo 7 años en México y no lo trajo. En México buscó iglesias y dice, pastor, yo no he encontrado una iglesia que predique como usted predica. Yo no sé qué voy a hacer en Chicago. Hoy está en Chicago. Amén. Se tuvo que ir porque como trabaja en un taller, le llamaron que habían llevado un carro al taller y se fue. El próximo domingo va a estar y el que viene, a lo mejor lo dejamos toda la hora que nos hable. Su testimonio es impactante, hermanos. Desde la edad de 5 años, el diablo lo quiso destruir. Hoy tiene 27, 28, pero está joven todavía. Si acaso yo le gano como por 5 años. Ok, no crean. ¿Verdad? Entonces, podemos ver la mano de Dios. Esta palabra, hermanos, no es mía, como dijo Chuy. A Chuy la despertó el Señor y le dijo, dile a este mi pueblo. Porque ella no estudió. A ella Dios le habló. Y dijo, no puedo ver mi nota porque yo tengo todo en la mente. Cuando nosotros llegamos nuestra mente de la palabra de Dios, no tienes que hacer mucho más que obedecer a Dios. Amén. Anoche recibí una llamada. Les manda saludos el hermano Tony. Se acuerda de todos ustedes, está muy bien. Está en sus vacaciones muy bien, está estudiando la palabra. Nos estamos escribiendo otra vez por cartas, pero anoche me llamó y dice que nos extraña a todos y que pronto va a estar con nosotros. Que sigamos orando, no dejemos de orar por él. Está contento, está agradecido con el poder de Dios. Dice, Dios me está mostrando su poderío en estas vacaciones y pronto, hermanos, yo los voy a ver. Amén. Así que reciban saludos del hermano Tony. Cuando se acuerden del hermano Tony, ¿dónde está? Simplemente envíen una bendición al hermano Tony, porque él está recibiendo esas bendiciones. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, vamos a ir al tema de esta mañana. Nos gozamos, no lo alcancé a terminar en la mañana, porque la otra parte es para ti. Amén. Sé paciente porque está muy profundo este tema. Te garantizo que no te vas a dormir. Y no vas a bostezar tampoco. Vas a estar enfocado en esta palabra, porque la escritura dice que la palabra es viva y que más es eficaz. El tema de esta mañana se titula, es una pregunta: ¿conoces tu autoridad en Cristo? ¿Conoces tu autoridad en Cristo? Tenemos que conocer la autoridad que tenemos en Cristo. Nosotros no estamos por casualidad o simplemente no caminamos con un título de cristianos viviendo como vive el mundo. Tú tienes una autoridad. Yo tengo una autoridad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Me uno con mis hermanos adorando tu nombre. Así como te hemos adorado durante las alabanzas, durante el mensaje de dar, estamos agradecidos contigo y por tu palabra. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, porque sé que esta palabra viene con excelencia, con exactitud y revelación. Te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Conoces tu autoridad en Cristo? Amén. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en el Salmo 115. Pero antes de ir al Salmo 115, quiero compartirte algo. Dice la escritura, si nosotros no conocemos la autoridad en Cristo, si nosotros no conocemos la autoridad o la posición que cada uno de nosotros tenemos como hijos o hijas de Dios, si no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sabes qué va a suceder? Nos vamos a conformar con lo que el mundo te ofrece. El mundo te dice, si no trabajas, no comes. Y tú te lo crees. Y tienes que trabajar overtime. Tienes que obedecer todas las regularizaciones de tu trabajo. Porque el mundo te ha entrenado de una forma. El mundo te dice, si no te vacunas, no vas a viajar. El mundo te dice que la solución está en la vacuna. Si tú no conoces tu posición y tu autoridad en Cristo, vas a hacer línea para que te vacunen. ¿Qué significa eso? Cuando no conocemos nuestra autoridad, nuestra posición como hijo de Dios, vamos a hacer como la parábola que Jesús nos dice en el libro de Lucas 16, 19, cuando le habló la parábola del rico y de Lázaro. El rico representa el gobierno, el mundo, en el que tú tienes esperanzas. Eso representa el rico. Lázaro representa un creyente nacido de nuevo. ¿Cuál fue la actitud de Lázaro? Conformarse con lo que tiene el rico. Y esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Con que coma tan solo frijolito está bien. Una casita, un carrito. Y nos conformamos. Y el mundo y el Dios de este mundo está bien contento con la actitud que tú tienes de conformarte con lo que el mundo te está ofreciendo. Vas al médico y te dice que ocupas trasplante de hígado y tienes que mendigarle a ver cuándo te dan un hígado. Muchos de los enfermos que relata sanidades en el libro del Nuevo Testamento con Jesús, muchos nacieron con un problema de nacimiento. Unos nacieron ciegos. Otros fueron enfermándose en su proceso. Unos se murieron jóvenes. Pero estaba el autor y el consumador de la fe. La fe de cada persona, la fe de cada persona, las personas no fueron, la mujer de flujo de sangre le mendigó al mundo 12 años por su sanidad. ¿Fue sana? No. Los que estaban en el estanque, esperando que un ángel viniera a mover el agua, ¿a quién le estaba mendigando? Al mundo. ¿Acaso el mundo les dio algo? No. Tú puedes hacer grandes colas y grandes líneas para que te den ayuda médica, a ver cuándo te toca el trasplante. Y a lo mejor antes que te toque se muere la persona. Pero cuando vienes a Cristo, y conoces tu autoridad, conoces tu posición como hijo de Dios, todos esos años que le estuviste mendigando al mundo como la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre, ¿qué dijo? Si tan solo, pero ella elevó su fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Ella elevó su fe escuchando las maravillas de Jesús. Ella no elevó su fe escuchando cuándo es el muerto del corona y cuándo te toca a ti. Porque dicen que a todos les va a dar. Eso es lo que dice el mundo. Y caminan con miedo. Pero Jesús, el autor y consumador de la fe, Él sanaba, no iba a sanar enfermos. Él sanaba a los enfermos que venían a buscarlo a Él con fe. Trajeron en una ocasión un paralítico, 4 amigos llenos de fe. Y Jesús los sanó por la fe de ellos. Los
ciegos fueron sanados por la fe de ellos. El centurión fue sanado por la fe de ellos. Lázaro era imposible que fuera a buscar a Jesús, que estaba muerto. Jesús se paró a la tumba. Lázaro, ven. ¿Y qué hizo? Vino. El mundo había matado a Lázaro como ha matado a muchos cristianos. Pero tú tienes el poder y la autoridad. Amén. Por eso el tema de hoy se llama ¿conoces tu autoridad en Cristo? ¿Cuántos conocen la autoridad en Cristo? ¿Ni más yo? Amén, amén. Úsenla. Si tú ves un policía en la esquina, uniformado, y al pasar, tú vas caminando y al pasar te dice, detente ahí, ¿qué haces? Te detienes. Y si al día siguiente, ese mismo policía lo ves sin uniforme y le dices, detente, ¿y por qué me paras? Tú sigues caminando. Porque no tiene autoridad, porque no trae el uniforme. Cuando tú no tienes palabra en tu boca, el diablo te detiene. Pero cuando tú tienes palabra, tú tienes la autoridad y detienes al diablo en cada circunstancia. Amén. ¿Lo creen? Pongámonos en práctica. Salmo 115:15 dice, bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué nos está diciendo? Que los cielos, ¿de quién son? De Dios. ¿Y la tierra, de quién es? De nosotros. Dios la planeó para nosotros. Pero tuvimos un hermano que Dios lo puso en el Edén y él se la entregó al diablo. Amén. Qué hermano tan irresponsable. Entonces, vemos y sabemos que el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, ha cegado el entendimiento. Ha cegado el entendimiento. Amén. En primera de Juan 4 decimos, dice la Escritura, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en ti? Cuando se perfecciona el amor de Dios en ti, te voy a leer la Escritura primero, para que nosotros tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, ¿cómo eres tú? Como Él es, así eres tú en este mundo. ¿Cómo actuaría Jesús en medio de esta pandemia? Así eres tú como Él. Así eres tú como Él. Como Él es en este mundo, así eres tú también. Amén. El enemigo ha logrado robar la identidad y posición que muchos hijos de Dios tienen. ¿Y cómo la roba? Él es bien astuto, él conoce muchas cosas para robarte. Una de ellas es la tradición. Tradición conlleva en todo, ¿ok? Estamos en un tiempo de tradición. Amén. Estamos en un tiempo de tradición. Gloria a Dios. Otra cosa que él usa son espíritus familiares. No solamente espíritus como Jesús dijo, el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi hermana. No solamente de eso, sino que también es un espíritu familiar. Si nosotros pertenecemos en un tiempo a una iglesia pentecostal, el espíritu tradicional y familiar de pentecostal va a estar en mí. Y si me cambio a bautista, igual. Y si me cambio a adventista, igual. Y si me cambio a luterano, igual. De acuerdo a la denominación que yo asista, eso va a ser el espíritu familiar que me va a guiar y me va a hacer hablar. Pero cuando tú vienes al reino de Dios, amén, el espíritu familiar es el Espíritu Santo que reina y vive en ti por el reino de Dios que Jesús trajo a la tierra. Amén. También, otra de las cosas
usa para robar tu posición es la ignorancia en el conocimiento de su palabra. Todas estas cosas y muchas más han logrado que muchos no conozcan la autoridad que tenemos como creyentes nacidos de nuevo. Por consiguiente, se vive en la misma condición que un incrédulo que no ha recibido su redención. Cuando dejamos que nos roben la autoridad, el poder, el dominio que tenemos nuestro título de cristiano, pero que tenemos la misma condición que un incrédulo. Te enfermas como el incrédulo, no tienes dinero como el incrédulo, no puedes pagar tus biles ni tu renta como el incrédulo, pero eres cristiano. Y te conformas con ser cristiano y vivir de el mismo nivel de un incrédulo. No hay tal cosa cuando tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo tienes que hacer la diferencia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Tenemos que conocer nuestra autoridad, nuestro poder, nuestro dominio. La semana pasada, ¿fue la semana pasada, Chuy? ¿La semana pasada fue? La semana pasada me mandaron un mensaje de texto pidiéndome oración por una persona que estaba en sus últimos días de COVID. Y yo dije, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Pero en la iglesia hay una persona que ha orado por personas de COVID y el COVID se ha ido. Déjale hablar a ella. Si tiene la opción para esa cosa, úsala. Le llamé, hablaron, el COVID se fue. Después fueron y los visitaron y oraron. Y el COVID se fue porque el COVID es un espíritu. Y si tienes miedo te agarra. No respeta. Fueron, se llevó otra hermana, les dije, vaya. Siempre hay pastores que ellos quieren todo para ellos. No, vaya usted y llévese una hermana. O alguien que la acompañe. Porque Dios les ha dado la autoridad. Amén. Y si tú lo haces, el bendecido no soy yo, el bendecido eres tú. Por eso cuando Dios te manda a hacer algo, no te quedes en casa por ningún motivo. Fueron, experimentaron algo grande y usaron la autoridad que Dios les dio a las dos. Hace unos días hablaron que la mujer estaba muy bien. ¿Quién tiene la autoridad? Cada uno de ustedes, no solo el pastor. Amén. Usa tu autoridad, usa tu poder, usa tu dominio. Amén. Amén. El que nosotros tengamos una vida como de cristianos, pero viviendo como un incrédulo, eso no es el plan de Dios, ni es lo mejor de Dios. Cuando tú vives dentro del reino de Dios, tú tienes todos los beneficios que el reino de Dios tiene para ti. Dios, desde el principio, planeó algo grande para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. No fracaso, no existe en el vocabulario de Dios. No enfermedad, no existe en el vocabulario de Dios. Cuando te diagnostican una enfermedad y eres un creyente nacido de nuevo, no la recibas. Tú tienes el poder para pararla al momento que la ciencia te diga que tienes esto, que tienes aquello. Tú tienes el poder de pararla y mandarla a donde tú quieras. Jesús mandó demonios a puercos a hacerlos. Tú tienes la autoridad. El miedo viene para paralizarte. No dejes que el miedo te paralice. Amén. En Génesis 1:26, Dios nos da su plan original y nos da una posición a cada uno de nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién estaba? El Padre y el Hijo. Volteó Dios y le dijo a su Hijo, ¿sabes qué? Hagamos al hombre como nosotros, como tú y como yo. Ok, hagámoslo pues así. Y el Padre siguió hablando y dijo, conforme a nuestra semejanza, y esa palabra señorial, esa es una palabra clave e importante
importante para tu vida como creyente nacido de nuevo. Como cristiano, como religioso, esa palabra no va a hacer efectos. Pero si tú la ves como un creyente nacido de nuevo, esa palabra señorial significa autoridad. Te hizo la imagen y semejanza de Él y te dio la autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me fue dada, dijo Jesús. ¿Con cuál autoridad tú tienes que hablar? Cuando había tinieblas, Dios habló. Y vio Dios que cuando dijo, sea la luz, ¿qué fue? Luz. Y dice la palabra, y vio Dios que era buena. Cuando tú vas al doctor, fuiste por un resfriado y sales con un cáncer, aleluya. Te paraliza completamente. Pero cuando tú vas por un dolor de cabeza y ellos le aumentan, tú tienes el poder para deshacerlo. Sea lo que sea. Porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. En cuanto salgas del consultorio y te dieron una mala noticia, no te pongas triste. Acuérdate, acuérdate. Génesis 1, 3, 6, 9, 11. Dios habló lo que Él quería. Y cuando Él habló lo que Él quería, vio que lo que Él quería era bueno. ¡Wow! Cuerpo. Te detectaron y te dijeron, te diagnosticaron que tienes cáncer. Y a ti te digo cáncer, que te vayas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Inmediatamente se van los síntomas y vas a ver que es bueno. Así es Dios. Le dio a ti esa autoridad, lo estamos viendo ya en Génesis. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros, si no nos han dado palabra de revelación, tenemos la idea que Dios hizo un muñeco de la tierra y le sopló. Aliento de vida. ¿No? Hizo al hombre, agarró al hombre y le habló. Tú estás hecho a mi imagen y mi semejanza. Tienes poder, tienes dominio. Mientras hablaba, ¿qué salía de la boca de Dios? Aliento. Aliento. ¿No? Cuando hablamos no sale aliento. Por eso no la compré. Cuando hablamos no sale aliento. Le estaba hablando aliento de vida. Le dije, mira Adán, te hice como yo, a mi imagen y mi semejanza. Tienes poder, tienes autoridad. Le dio su nalgada, vete, ejecútala. ¿Qué hizo Adán? Ya sabemos lo que hizo. ¿Por qué hizo Adán lo que hizo? Porque Adán ya en ese tiempo tenía un acusador y un tentador. Tú recibes a Jesús y tienes un tentador y un acusador, lo mismo. Él no cambia su estrategia. Su estrategia es la misma. Amén. Esa autoridad que Dios le dio a Adán, nos la dio a todo y cada uno de nosotros. Cuando tú dijiste, te recibo a Jesús, te recibo como Señor y mi Salvador, el aliento de vida entró en ti. Y a partir de ese momento tú tienes poder, tú tienes autoridad, porque salió aliento de vida. A lo mejor el que te hizo decir la oración de confesión, salió aliento de vida de él y puso el aliento de vida en ti. Es lo mismo que Dios hizo en el Edén con Adán. Tienes aliento de vida. Amén. El verso 16, en el verso 7, el verso 16, Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de lo que tiene el mundo, lo que yo tengo en el reino de Dios come. Pero al mundo no le pidas nada. Ese árbol en el Edén representaba el sistema del mundo. Yo te estoy diciendo el bien, ese árbol representa el mal. No comas de él. Amén. Porque si comes de él, ¿qué sucede? Mueres. Si vas a buscar ayuda al sistema del mundo que representa el árbol del mal, vas a morir. Física, emocional y espiritualmente. Pero si solamente comemos del árbol del bien, nunca vas a morir espiritualmente. Vas a morir físicamente cuando llegues a los 100 años. Pero espiritualmente vas a vivir en la eternidad. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo? ¿Alguien tiene una pregunta? Seguimos.
Aleluya. Ok. Sobre todo lo que yo hice, tienes autoridad. Solo de este árbol no. El árbol representa el bien y el mal. Ya conoces el bien, no necesitas conocer qué es el mal. ¿O para qué sirve el mal? Muchos cristianos, sobre todo los que nacieron en hogares cristianos, a veces quieren probar lo que el mundo tiene, porque no lo probaron en su hogar. Y se dan una chancita y se toman una cubita o algo. Se dan una fumadita o se marcan su cuerpo o se perforan algo hacen, porque quieren probar lo que el mundo tiene. A partir de ese momento quisieron saber el mal. ¿Qué sucedió con Adán cuando quiso saber el mal? Así de que no tenemos que conocer el mal. Amén. Ahí el mal representa, el árbol representa la primera ley de Dios. Ese árbol representa la primera ley de Dios. Adán tenía un tentador, tenía un acusador. El propósito del tentador y el acusador es que tú pierdas o nunca uses la autoridad que tú tienes contra él. Porque si tú logras tener la autoridad y usar la autoridad, vas a poder dominarlo a él. Mientras tú no sepas tu autoridad, te va a seguir dominando a ti. No importa cuántos años tienes de cristiano. Lo que importa es que tú conozcas la autoridad que tú tienes. ¿Okay? El propósito del diablo es que tú pierdas tu autoridad y así poder dominarte y hacerte creer que es Dios que te está probando. Primera de Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué espíritu recibiste? El de Dios. Por eso no tienes que saber qué es lo que el mundo tiene. Déjame ver las noticias y ya salió la vacuna. No necesitas saber eso. Déjame saber cuántos han muerto de cáncer. No necesitas saber eso. Porque Dios no te dio el espíritu a ver qué tiene el mundo. Amén. ¿Tú qué has recibido? Has recibido un espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Un espíritu que proviene de Dios. Amén. Cuando nosotros desobedecemos la ley, esa ley toma su función. Adán desobedeció una ley e inmediatamente esa ley le funcionó de acuerdo como lo que Adán hizo. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. El mundo siempre te presenta cosas agradables. Siempre te presenta cosas agradables, codiciables. Quiere que las codiciemos. Para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. Esa parte es bien importante porque dice, entonces cosieron hojas de higuera. Muchas veces nosotros cuando pecamos queremos coser cosas de higuera y taparnos. ¿Cómo? Sí. Ya pequé. Tu conciencia no te deja en paz. Tu conciencia no te deja en paz. Y dices, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Cosas de higuera, hojas de higuera y dices, ya no lo voy a hacer. Lo cometí un pecado, ya no lo voy a hacer. Perdóname, Señor, ya no lo voy a hacer. ¿Quieres cubrir tu pecado con hojas de higuera? Porque a la semana, a los 15 días, lo volvemos a hacer. Te vuelves a lamentar y te vuelves a arrepentir. A lo mejor esta vez duraste 2 meses y lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque queremos tapar nuestro pecado con hojas de higuera. Amén. Estamos aquí. Estamos silencios. Ok. Entonces, verso 7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron cosas de higuera y se hicieron delantales. Desobedecieron la ley de Dios e inmediatamente tomó control en sus vidas el acusador, el tentador. Adán le entregó toda la autoridad que Dios le había dado a Satanás. Ahora, lo que Adán tenía en control, lo tenía el diablo. Lo que se le había dado a Adán, ahora lo tenía el diablo. Cuando nosotros se
nos dio un poder y una autoridad y yo no lo uso, el tentador viene. ¿Ves? Tu Dios no ha sanado. Mejor sigue haciendo línea a ver quién te dona un riñón. Aleluya. ¿En qué línea estoy? Están 1000 adelante de usted. Aleluya. Te vamos a poner un corazón, pero te va a costar $200,000. Y todo lo de Dios es gratuito. Todo lo de Dios es gratuito. Todo lo de Dios es gratuito. Amén. La desobediencia, las tradiciones, las costumbres, los hábitos, el miedo, la incredulidad, falta de utilidad y demás hacen que perdamos la autoridad que tenemos en Cristo. Cuando Adán pecó, quisieron cubrir el pecado con hojas. Lo único, hermanos, que quita o cubre el pecado es la sangre de un cordero inocente. No quiere decir que cada vez que nosotros pecamos, se me quite la autoridad y peque. Y Dios va a mandar a otro Jesús para que me limpie. No, hermanos. El hombre siempre quiere cubrir el pecado por él mismo. ¿Qué hizo Adán y Eva? Pusieron hojas y quisieron cubrir su pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver en el 3:21, ahí viene la respuesta. 3:21. Génesis 3:21. Ellos querían cubrir su pecado como nosotros queremos cubrir nuestros pecados, portándonos bien con nuestra conciencia, y no lo logramos. Pero viene Dios. ¿A quién envió Dios para quitar nuestros pecados? A Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre. Su sangre quitó nuestros pecados. 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Los vistió con túnicas de pieles. Para obtener las túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios? Matar unos animalitos. Cuando mató unos animalitos, ¿qué derramó? Sangre. Ya Dios estaba simbolizando, profetizando que solamente la sangre podía quitar el pecado. Las pieles lo cubría, pero el que quita el pecado es la sangre. Amén. ¿Ya habían oído esto? Wow, ese es Dios. Amén. Los vistió con túnica de pieles. Quiere decir que para obtener las pieles de un animal, el animal tuvo que morir para obtener las pieles. Dios derramó sangre de animales para obtener las pieles, haciendo también que los pecados serían quitados por un Cordero Santo para darnos de regreso la autoridad que Adán perdió. Tenía que morir un Cordero Santo, derramar su sangre, para que tú y yo tuviéramos la autoridad que Adán perdió. Ese es lo más maravilloso de nuestro Dios, que no importa qué hicimos. Cuando escuches el testimonio de nuestro hermano, te vas a impactar de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Así también nosotros, no importa qué hicimos en nuestro pasado, o qué diagnóstico de enfermedad te dieron, cuando tú viniste a Cristo, la sangre no solo quitó tus pecados, la sangre sanó todo tu cuerpo. Amén. Todo. Amén. Dios derramó sangre. Ahora, nosotros recibimos a Jesús y tenemos toda la autoridad que Adán perdió. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para cuándo. Para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Nacerá un niño, y el niño traía toda la autoridad sobre sus hombros. Su poderío y su majestad, su autoridad no tendrían límites. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese niño es el que tú recibiste.
Y se fue Él, pero te dejó su Espíritu Santo. Y dejándote todo su poderío, toda su majestad, por siempre. Esta es la autoridad que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos que conocerla, tenemos que creerla y ponerla por obra cada día de nuestro día hasta el fin. No basta con creerla, tienes que ponerla por obra. Si te diagnosticaron una enfermedad, ve mañana al doctor. Y que el doctor te diga, ¿a qué vienes? Usted está completamente sano. ¿Por qué? Porque Dios te sanó el día que tú naciste de nuevo. Tú estás completamente sano. Amén. En Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo, el tentador, el acusador. A Satanás le funcionó lo que él hizo con Adán en el Edén. Dijo, hace 4,000 años me funcionó en el Edén. Que no me funcione ahora con esta en el desierto. Si en el Edén, donde estaba la gloria de Dios, me funcionó, ¿cuánto más ahora en la tierra donde hay tanto pecado me va a funcionar? Por eso dice la palabra que los planes de Dios no son sus planes. En otra palabra, los planes de Dios no son los planes del diablo. Él tiene mejores planes para ti, Dios. Amén. El verso 2 dice, por 40 días era tentado ¿por quién? Por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces al diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús, respondiendo, le dijo, escrito está. Cuando tú sabes palabra de Dios, tú vas al médico y el médico te dice, tiene que tomarse, te da como 10 botes de medicina y si no la funciona, venga el próximo mes que le voy a dar 20. Y tú te la crees. Pero cuando tú vas al doctor, yo no solamente de medicina vivo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él dice que por las heridas de Jesús yo fui sanado y yo soy sanado. Yo soy sanado. Y vas a estar como yo, que tengo más de 25 años que no visito a un doctor ni un hospital. Requiere fe para que tú creas la palabra. Porque decimos que tenemos fe y la creemos. Pero también estamos conectados a la ciencia. ¿A quién le vas a dar la gloria? ¿A la ciencia o a tu fe? Porque sin fe es imposible agradar a quién. Así de que si tú le das toda la fe a la ciencia, no estás agradando a Dios. Lo más seguro es que no te alivies. De acuerdo a lo que dice la palabra, no es de acuerdo a mí. Amén. Ok, seguimos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue tentado por el mismo que tentó y acusó a Adán. Jesús vino con toda la autoridad que el Padre le dio. ¿Qué tenemos que hacer cuando se nos da una posición con autoridad? Usarla en el nombre de aquel que ya te la dio. Amén. Jesús mostró la autoridad hablando lo que el Padre decía. Eso es bien importante porque Jesús mostró, usó y caminó en una autoridad solamente diciendo lo que el Padre le decía. Tú y yo tenemos un libro, una Biblia, que cuando meditamos en la palabra, creemos lo que dice la palabra, estamos tomando la autoridad y va a ser el efecto que hizo en la vida de Jesús, porque él solamente hablaba y hacía lo que escuchaba del Padre. Amén. El Padre le decía a Jesús algo y Jesús hablaba con poder. Y cuando hablaba Jesús lo que oía del Padre, se manifestaba cada palabra que Jesús hablaba. Así como Jesús conocía su identidad, sabía la autoridad que le fue dada, la usó, así también nosotros tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro espíritu, a usar la autoridad que nos fue dada. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos trabajan probablemente en una empresa y se va el jefe y le dice el jefe a un trabajador, toma mi lugar, toma el control de la compañía? Y es uno de los trabajadores más pesados, decimos más sangrones, y le da la posición. ¿Cómo te va a tratar?
A ti Dios te dio la autoridad porque recibiste al Espíritu Santo. Y confía que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, cuando Él te dé la autoridad y te pone en la tierra, Él sabe completamente que tú vas a ser basado todo al que vive en ti. ¿Quién vive en ti? Amén. Ok. Entonces, tenemos que sacar de nuestras mentes las tradiciones, las costumbres religiosas que no tienen autoridad. Tienen mucha actividad religiosa, pero sin la autoridad que nos fue dada en Cristo Jesús. El tema se llama, ¿conoces tu autoridad en Cristo? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en qué, en mi palabra, no en la palabra del mundo, no en la palabra de una persona, no en la palabra del presidente, no en la palabra de ellos que no tienen a Cristo. Si tú permaneces en quién, en Él, y la palabra permanece en ti, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que, si el hijo, ¿quién es el hijo? Jesús. Si Jesús ya te libertó, ¿qué eres? Libre. La libertad a cualquier cosa, a enfermedades, a pobreza y a todo, a angustia, a preocupación. Somos verdaderamente libres. Para nosotros poder tomar la autoridad que se nos dio, debemos de permanecer en su palabra. Entonces somos como nuestro maestro, porque nos llama discípulos. Nos dice que como discípulos debemos de conocer la verdad, y la verdad que hace nos liberta. Nos liberta de todas las cosas del príncipe de las tinieblas ha planeado contra nosotros. El príncipe de las tinieblas planea cosas contra nosotros. Aquí tenemos que saber algo bien importante. No esperes que alguien toque tu puerta y te diga, soy el diablo, vine a destruirte. No esperes eso. Él sabe qué botón apretar en tu vida. Él te conoce. Él estaba en el cielo antes de venir. Y dice la palabra que nosotros fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Quiere decir que también nosotros estábamos en un lugar y Él te conocía desde allá. Amén. Y cuando tú llegas aquí, Él ya está aquí. Cuando tú naces de nuevo, Él ya está aquí y no te va a decir, soy el diablo, ábreme la puerta, vine a enfermarte. No, vine a hacerte enojar. No, Él va a usar a los que están cerca de ti. Él va a usar tu propia carne. Eclesiastés dice, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Quién duerme a tu lado? La carne. De ella cuídate. De la que duerme a tu lado. Él es bien astuto. Él puede usar a tus hijos, puede usar a tus sobrinos, a tus primos, a tu esposo, a tu esposa, y sabe qué botón apretar para robar tu autoridad. Por eso nosotros tenemos que usar nuestra autoridad. Amén. Podemos usar, ¿cuántos sabemos si usamos, vamos a decir, tradicionalmente usamos el Salmo 91 como un salmo para qué? ¿Para qué? ¿Ustedes creen que solamente es para protección? No, para muchas cosas más. Yo quiero protección por mi familia, Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de autoridad. La palabra no va a tomar efecto por solamente hablarla. Tienes que ponerla primeramente en tu mente, meditar, a ponerla en tu mente. Una vez que tú la pones en tu mente, meditas en ella. ¿Cuánto tiempo la tienes que meditar? ¿De día y de noche? Cuando tú la meditas de día y de noche, la bajas a tu corazón.
corazón, vamos a usar el Salmo 91 como ejemplo. Cuando tú lo bajas a tu corazón, ya no tienes que estarlo leyendo. Porque nos han hecho creer que si yo voy a orar el salmo de protección, de autoridad, con solo leerlo ya estoy tomando autoridad. No, estás, ¿cómo se dice? Repitiendo. Y eso no es la autoridad. Cuando tú meditas lo que el Salmo 91 tiene, no necesitas leerlo al pie de la letra como dice. Porque el diablo también se lo sabe, así como tú te lo sabes. Pero cuando tú tomas autoridad del Salmo, no solamente lo recitas, sino que lo hablas con la autoridad que tiene. Y tú te pones en acción. Tú te metes en la rema de la palabra, tú te metes en la palabra viva. Salmo 91. No lo voy a leer ahí porque sabes que trae una confesión de oración. No, yo tengo el Salmo escrito tal y como está. Pero tenemos que tomar autoridad de él. Salmo 91, por favor. Y dice así, mira bien, lo podemos nosotros, si tú lo meditas, no solamente leerlo tal y como está. Te voy a dar unos ejemplos de cómo va a tomar acción de poder en tu vida este Salmo, con autoridad. Empieza y dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Quita el que habita y ponte tú. Padre, en el nombre de Jesús. Porque yo habito al abrigo tuyo, que eres el Altísimo. Que tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si yo habito en ti, yo estoy bajo la sombra tuya, que es la sombra poderosa. Verso 2. Y yo te digo a ti, mi Dios, que tú eres mi esperanza. El mundo no tiene esperanza. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo. Tú eres mi Dios en quien yo confío. Porque tú me libras. ¿Quién te está librando? Dios, a través de tu boca. Verso 3. Tú me libras del lazo del cazador, que hay ahorita una peste destructora. Tú me libras de esta peste llamada COVID. Tú me libras de esta peste. Amén. Porque con tus plumas tú me cubres. Y yo, debajo de tus alas, estoy seguro. Porque tú eres mi escudo y tu verdad es real en mi vida. Yo no le temo. Tienes que agarrar sobre todo eso, porque si ves las noticias, si ves que en Chicago hay millones muertos por este COVID, te van a tener un miedo y un pánico y tú eres el siguiente enfermo. No, tú, ese es un ejemplo, tú nunca te vas a enfermar. No temerás al terror nocturno. Yo no le temo cuando el diablo a medianoche empiece a hablar, empiece a enviar maldiciones a mi casa, maldiciones a mi iglesia, maldiciones a mis hijos. Yo no le temo porque yo tengo el poder de cancelar esas maldiciones en el nombre de Jesús. No le tengo a ninguna saeta, ningún accidente que ande de día. Y cada dardo que Satanás envía durante el día, no le temo. Ni ninguna pestilencia, ni ninguna plaga, ni ninguna calumnia, ni ninguna enfermedad que pueda venir a mí o que ande en la oscuridad. Yo sé que se han muerto muchos por este COVID, pero esa mortandad no va a llegar a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis hermanos de CCPD, ni a mis primos, a nadie. Pueden caer, se han contaminado miles, pero a mí nada me llega. ¿Por qué? Porque a mí nada me llega. Porque yo puedo ver y voy a ver con mis ojos la recompensa de los incrédulos. La recompensa de los que tienen miedo. Por el miedo se han enfermado. Yo no voy a tener ese miedo. Porque yo voy a ver la recompensa de los que tienen miedo, tienen duda, tienen temor y no obedecen tu palabra. En el verso 9, porque yo te he puesto a ti, mi Dios, que eres mi esperanza. Y tú, Dios de Abraham, Dios de Jacob, te he puesto por mi habitación. El verso 10. El verso 10 dice, no me va a venir. No lo leas de corridito. No me va a
ningún sobremal y ninguna plaga tocará tu morada. No. No me va a venir ningún mal, ni ninguna plaga, ni cáncer, ni diabetes, ni ninguna enfermedad va a tocar mi cuerpo, porque dice la morada. Va a tocar mi cuerpo. Verso 11. ¿Están aquí? ¿Estamos aprendiendo? Pues tú mandas a tus ángeles para que estén cerca de mí. Y cuando el tentador, el acusador venga, el que me trae desánimo, el que me trae un chisme para que deje de buscarle a ti, tú los mandas alrededor mío para que no me tienten y para que ellos me sigan guardando. Ángeles, sigan guardándome en mi camino, porque Dios, mi Dios al que yo les sirvo, les ha dado una misión a ustedes, que me guarden a mí y guarden mi familia, para que no nos tropecemos. Verso 13. Ese es un ejemplo de cómo podemos orar la palabra de Dios. Tú puedes agarrar una escritura y orarla sobre Satanás y sus demonios. Los voy a pisotear. Y todos los demonios más pequeños que quieran venir, también los pisoteo. Eso es lo que dice el verso 13, verso 14. Y yo los puedo pisotear, porque el verso 14 dice, porque yo he puesto mi amor en ti. Yo no he puesto mi amor, yo amo a mi esposa mucho, pero yo no voy a dejar que me mande ella lo que me saque del ministerio, que ella me obligue a hacer algo que no va en línea con lo que tú me mandas, o mi esposo, mis hijos, lo que sea. Por cuanto en ti, yo solo pongo mi amor en ti, y tú me libertas, y tú eres el que me pones en alto, por cuanto yo he conocido tu nombre. Si yo conozco tu nombre, en el nombre de Jesús yo tengo el poder, la autoridad de echar fuera todo demonio. El verso 15, yo te voy a invocar siempre y tú me respondes, porque yo estoy contigo y tú estás conmigo cuando me llegue la angustia, la preocupación, el miedo, el hambre. Tú me libertas y me glorificas. ¿Qué se glorifica? Si yo tenía una enfermedad, yo hice este salmo de oración, la enfermedad se fue y mi cuerpo glorificó a Dios porque mi cuerpo ahora está completamente sano. El verso 16, te doy gracias porque tú me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. ¿Qué es salvación? Salvación no es morir y irte al cielo, como nos han enseñado. Salvación es, tú me muestras tu protección. Tú me muestras que mientras esté en la tierra, ningún arma forjada va a estar prosperar contra mí. Así es como debemos de orar la palabra de Dios. No solamente presentarme aquí, hermanos, yo voy a orar. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué pues el que va que es mi esperanza? No, eso no es orar la palabra, eso no es voluntad de Dios. Eso es recitar. Tenemos que ir hablándola, creyéndola. Si tenemos la autoridad, la debemos usar. Esto, hermanos, y toda la palabra son con autoridad. No solo recitando este salmo, sino meditarlo, hacerlo, hablarlo y creerlo. Amén. Entonces la autoridad en Cristo Jesús se manifestará todos los días. No vas a caminar un solo día en miedo, en fracaso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que cuando la pones en tu mente, piensas en ella, la bajas a tu corazón, meditas, la crees, después la hablas, va a ser el efecto con el cual tú la hablas. Es cuando conocemos la voluntad de Dios que podemos orar con la autoridad que se nos dio. Solamente cuando conocemos la voluntad de Dios podemos orar con la autoridad que se nos dio. Escuchen esto, perdón. Si tú y yo no conocemos la voluntad de Dios, siempre vamos a orar nuestra propia voluntad. Padre, te pido que sanes. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú permites. Señor, te pido que pongas tu mano sanadora. ¿Qué estás orando? ¿Tu voluntad?
Estás orando como tú quieres. Y quieres que Dios haga algo como tú oras. No va a ser. Señor, ten misericordia de tus siervos. Aquí no hay siervos, aquí hay hombres y mujeres de Dios. Señor, te pido que... Ay, ¿por qué te voy a pedir eso? Me pido. Y como no sabes qué pedir, Señor, gracias, Padre. Señor, gracias, Padre. No estás pidiendo nada, estás repitiendo. Palabras vanas. Palabras vanas. Vacías. Porque se te olvidó. Porque estás orando tu voluntad. Pero cuando tienes versos, por eso los preparamos con las clases de fundación. Cuando tienes versos. Aleluya. Recibiste 3 versos memorizados de sanidad divina. No hay por qué estés enfermo. Recibiste 3 versos que memorizaras de prosperidad divina. No tienes que estar quebrado ni pobre. Recibiste 3 versos de qué es la fe. No tienes que estar falto de fe. Recibiste 3 versos de lo que es la justicia. No tienes por qué sentirte, ay, es que, pues no sé qué pasa, porque yo creo que Dios no me quiere, yo creo que Dios no me escucha. Injusto, tienes la mente de injusto. No. Cuando oramos la voluntad de Dios, verás como hemos sucedido en línea de oración Daniel y aquí, milagros, señales y prodigios. Solo el que ora la voluntad de Dios puede ver las maravillas de Dios. Tú puedes orar por la ciudad de Chicago y no deja de haber crímenes, porque están orando en su voluntad, no están orando en la voluntad de Dios. Cuando oramos la voluntad de Dios, Padre, yo te doy gracias porque la ciudad de Chicago, como dice tu palabra, Habacuc 2:14, que por la ciudad de Chicago va a ser llena de tu poder, así como las aguas cubren la mar. Tu palabra dice que conocerán la verdad. Pero si no oras palabra, Señor, yo te pido que tengas misericordia. ¿Qué es eso, hermanos? Señor, yo te pido que tengas misericordia por Chicago. ¿Dónde está la voluntad de Dios en esa oración? ¿Quieren más o ya le paro? Síganle. No están enojados, ¿verdad? ¿No? Siga, siga. Si Dios nos pisa un callo, Él es el sanador. Si Dios nos pisa un callo, Él es el sanador. ¿Amén? Ok, ¿dónde estamos? Seguimos. Cuando conocemos la voluntad de Dios, es cuando nosotros podemos orar con autoridad que se nos dio. Sin conocer la voluntad de Dios, siempre vas a orar tu voluntad. Le pedimos a Dios como nosotros queremos y no como dice en su palabra. ¿Cuántas oraciones oímos de cristianos que oran lo que ellos quieren? No lo que la palabra dice. Aleluya. ¿Querían más? Si no conoces la voluntad de Dios, siempre vas a orar tu voluntad. Le pedimos a Dios como queremos y no como Él dice en su palabra. Muchos de los milagros que Jesús realizó fue porque personas venían a Él con fe. No, Jesús hacía la voluntad del Padre por la fe de la persona. Hechos 19:11. En Hechos 19:11, ¿verdad? Oraciones tradicionales. Padre, te pido que pongas tu mano. Señor, yo pongo a mis hijos en tus manos. Yo sé, Señor, que tengo problemas y los pongo en tus manos. ¿Qué oraciones tan poderosas oímos? Las seguimos oyendo en la televisión y en muchos ministros. ¿Las han oído? Sí. ¿Las han oído? Si no, les pongo el video que les envié. No. Mira lo que dice Hechos 19:11. Hacía Dios milagros. ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de milagros es de Dios? ¿Por quién? ¿Y de dónde han salido? Pongo esto en tus manos. Si Dios te dio el poder para que con tu mano tú hagas milagros. Así es. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por quién? Por la mano de Pablo. Aleluya. ¿Acaso tú no tienes el mismo poder, la misma autoridad que recibió Pablo? ¿O solamente Pablo la recibió? Ustedes también la tienen. Amén.
Dios hacía los milagros por Pablo. Dios necesitó a Pablo para realizar lo que quería hacer en la tierra. Dios necesita hacer milagros. Y mientras le sigan pidiendo que los haga, no los va a hacer. Tú estás aquí para hacer los milagros que Dios quiere hacer en la tierra. Dale gracias a Dios que te escogió. Dale gracias a Dios que te escogió. Amén. Pablo recibió un llamado de Dios. Y cuando recibió un llamado de Dios, como tú y yo lo recibimos, recibió toda la autoridad para poder manifestar lo que Dios quería manifestar. Pablo no le pidió a Dios que hiciera lo que él puso en sus manos. El Señor ya le había dado a Pablo toda autoridad. Pablo solo la realizó. Tú tienes toda autoridad. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué acusas? Ay, es que tú no conoces a mi esposo. Vieras cómo me trata. ¿Por qué acusas? Tú tienes la autoridad. Es que no conocen a mi esposa. ¿Por qué acusas? Tú tienes la autoridad. Amén. Ay, es que no conoces a mi voz, a mi compañero. ¿Por qué acusas? Tú tienes la autoridad. Hay mucho silencio. Quería más. ¿Le sigo o le paro? Sígale, sígale. Párele ya, pastor. Me están incomodando. ¿Por qué nos quejamos? Aleluya. Amén. Amén. Pablo recibió un llamado. ¿Cuántos de ustedes recibieron un llamado de Dios? Amén. No le den la autoridad a Dios. Él te la dio a ti. Ya. Él espera que a través de tus manos sucedan milagros. ¿A cuánto le duelen los riñones o les decían los riñones mal? Pon las manos donde están tus riñones y háblales. Vas a hacer milagros extraordinarios por tus manos. Pondrás tus manos sobre los enfermos y ¿qué sucede? Amén. ¿Seguimos? Ok. Pablo no le pidió a Dios que hiciera ni le puso las manos, ni lo puso en las manos de Dios. El Señor ya le había dado a Pablo toda autoridad. Pablo solo lo realizó. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son, acuérdense eso, son siervos de Dios. ¿Quién les llamó siervos de Dios? Ella. Un demonio, la mujer adivina. Wow. Tú no dejes que te llamen siervo, tú no eres siervo. ¿Quién llamó a estos hombres siervos? Un demonio, porque esta mujer era una adivina. Por eso se llama esta iglesia Palabra Viva, ¿verdad? Amén. Quienes anunciaban el camino de la salvación. Siguiente verso. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este volvió y le dijo al espíritu: te mando, no en el nombre de Pablo, no en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, como oímos hoy. ¿En el nombre de quién? Te ordeno que salgas de ella. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? De ella en esa misma hora. Esa misma autoridad la tienes tú en Cristo Jesús. Usémosla. Usémosla. Esta es la autoridad que cada creyente tiene y debe de tomar. No solo actuar creyendo. Ay, yo ya hice una oración y Dios no me ha contestado. Sí, porque lo hiciste en tu voluntad. Pero cuando lo haces a la voluntad de Dios, que hacerlo a la voluntad de Dios es hablar su palabra. Así como el ejemplo de Salmo 91, así habla la voluntad de Dios a tu vida y a la vida de tus familiares. No solo actuar creyendo que hice una oración de acuerdo a mi voluntad, creyendo que a su tiempo Dios la hará. Yo ya oré, y a su tiempo Dios la hará. ¿Han oído eso? Orar en su voluntad. Y las oraciones se oyen bien bonitas, hermanos. Y bien sinceras, porque cierran sus ojos y lo dicen con sinceridad. Por muy sincera que se escuchen, si no llevan la voluntad de Dios, no va a ocurrir nada. Tiene que llevar voluntad de Dios.
cierres tus ojos, háblale en el nombre de Jesús. Porque a lo mejor cierras tus ojos y el diablo aprovecha y te pone otros pensamientos. Y se te olvidó y empiezas a repetir. Y a repetir. Y a repetir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Escucha esto. El éxito, en cada oración y declaración que hagamos, debe de ir la voluntad de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? No la mía, ni la tuya, la voluntad de Dios. Yo los quiero muchos, hermanos, los quiero un tanto, pero yo no puedo orar mi voluntad para ti. Por mucho que yo te ame y te quiera, no te voy a dar un masajito, te voy a dar una falsa esperanza. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Amén. Y declarar que por las heridas de Jesús no hay ningún enfermo aquí, todos son sanos. Amén. Si tú quieres estar enfermo, es cuestión tuya. Dios te deja que estés enfermo. Pero yo declaro que son sanos. Amén. En el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. El éxito de tu oración, acuérdate, cuando tomamos autoridad, el éxito de tu oración comienza cuando conoces la voluntad de Dios y la ejecutas con autoridad. A veces seguimos, lo que el miércoles les di el nombre de este predicador que yo lo vi, y muchos dijeron que sí lo han escuchado, no quiero decir su nombre, y oí hermanos que decía, esos que declaran y decretan son herejes, es una herejía declarar y decretar, porque dice que el que decreta y declara quiere tomar la posición de Dios, y lo sigue mucha gente, y la gente, amén. También dice que si tú hablas en lenguas, si te han enseñado a hablar en lenguas, es una herejía, porque la lengua solamente es un don para unos cuantos, no para todos. Yo no me acuerdo qué otra cosa dijo, lo apagué, ya no lo voy a decir. Y tiene título de doctor, tiene teología y todo. Y muchos de ustedes lo veían, yo no lo conocía, yo lo vi el otro día, pero dije, deja ver qué dice. Y dije, ay, ¿cómo Dios puede respaldar esos disparates? No, eso no viene de Dios. El éxito de tu oración comienza cuando conoces la voluntad de Dios y la ejecutas con autoridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conoces tu posición como hijo e hija de Dios y la autoridad que el Padre te dio. No importa que te hicieron enojar, no importa que te criticaron, no importa que tu esposa, tu esposo no te trató bien, te insultó. Cuando tú vas a tu closet y dices, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque me escogiste para dominar este mundo. Aleluya. Te doy gracias porque la voluntad tuya en mi vida es que yo viva y reine como tú lo hiciste. Y yo bendigo a esta persona que me ofendió. Yo desato una bendición en su vida. Porque tu palabra dice que tú vas a bendecir a los que me bendigan. Y te vas a encargar de los que me maldigan. ¿Qué sucede? Dios se agrada de ti y vas a ver señales, milagros y prodigios. Amén. Amén. Hasta aquí, para que no se me engolosinen. Terminamos, saludamos a nuestros hermanos. Si no le entendiste mucho, va a estar en YouTube. Síguenos. Suscríbete, ya tenemos varios hermanos que están inscritos, se han suscribido, se dice. Suscrito. En la YouTube, suscríbanse, es gratuito y van a aprender demasiado. Amén. Dios les bendiga en esta tarde.